Del Santo Evangelio según San Marcos. Enseñaba Jesús a la multitud y le decía: y cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, que esa pobre viuda ha echado en la alcancía, más que todos. Porque los demás, han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Marcos 12, 38 a 44. A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. Unidos en comunión de oración, por las intenciones de la Reina del Cielo. En el Evangelio de este domingo, nos encontramos ya en lo que llamaríamos la última subida de Jesús al Monte Moria. A fin de llevar a cabo su última visita redentora al Templo Santo de Jerusalén, antes de su gloriosa pasión, muerte y resurrección. En esta ocasión, nuevamente aparecen las 3 clasificaciones, en las cuales el evangelista San Marcos clasifica al pueblo de Israel, y que ya fueron contemplados en la liturgia después de la fiesta post-pascual del Corpus Christi. San Marcos representa a toda la humanidad redimida en esos 3 grandes grupos, y nos los muestra acompañando a Cristo Jesús, durante los 3 años de su vida pública, a partir de su segunda domiciliación en Cafarnaúm. Desde que reiniciamos este ciclo litúrgico post-pascual, después de que concluimos las fiestas los hemos clasificado así. 1. Los experimentadores del amor de Dios. Son todos los que ya habían experimentado el amor de Dios en sus vidas, y en sus corazones deseaban la salvación. Este grupo constituye la primera parte de la cosecha de almas, fruto de la incansable predicación de Jesús. Son el grupo que en el capítulo 3 de San Marcos ya contemplamos totalmente aglomerado alrededor de la casa donde Jesús vivía, manifestando hambre y sed de escuchar las palabras divinas de Jesús suplicando algún milagro. Recordemos ese primer grupo de la cosecha de almas de Jesús, y cómo los definimos como hombres de buena voluntad. En ellos se cumple lo que cantaban los ángeles, que comunicaron la buena noticia de la buena nueva del nacimiento de Cristo, Lucas 2, 14. Ángeles que los llamaban de buena voluntad, en ellos, prevalece la tendencia al bien y su característica principal es la paz en sus corazones y en sus conciencias. En ellos, abunda la bondad que suscitan en todo su alrededor los corazones de las personas virtuosas. 2. Los resistentes al llamado de Dios, y los indecisos. Es el segundo grupo que contemplamos en San Marcos 3 y siguientes. San Marcos lo define como el grupo de los indiferentes y de los que se resisten a la conversión. Muchos de ellos son parientes o paisanos de Jesús. Haciendo un análisis de la obra materna de María Santísima,
Durante estos 44 años desde que bajó del cielo para dar cumplimiento a las profecías que decían que en el curso de los siglos Dios enviaría un personaje celestial, para dar cumplimiento a un segundo regreso del profeta Elías, Apocalipsis 11, Malaquías 3. Tenemos que decir que este sector de la Iglesia y de la humanidad redimida siguen siendo la gran preocupación materna de la Santísima Virgen María. Dado que actualmente es, y sigue siendo el sector de la Iglesia, de los que aún no se deciden a dar un paso decisivo hacia un total regreso a Dios. Sector que durante todos estos años ha cesado de repetirnos el mensaje y la predicación del precursor de Cristo, San Juan Bautista, a la conversión. Sigue habiendo aún un número muy grande de seres humanos con muchas perplejidades y resistencias a las invitaciones urgentes e incesantes de María Santísima para que se produzca un cambio en el corazón y el alma de la humanidad redimida. Este segundo sector de la Iglesia sigue siendo la gran preocupación del corazón inmaculado de María Santísima en su misión de dar en su persona cumplimiento a los dichos de los profetas y santos padres de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, Sermón a Mateo 57, que anunciaron un segundo regreso del profeta Elías, de tal manera que nuevamente tenemos que repetir las palabras de Cristo que dice: ciertamente que primero vendrá Elías, y pondrá en orden todas las cosas, pero yo les aseguro que Elías ya vino una segunda vez, y han hecho con él lo que han querido, véase Mateo 17, 10-12. En nuestros días, los discípulos han entendido que Jesús se refería a las manifestaciones de la Reina de la Paz. Pero nadie se atrevía a decir ni una sola palabra porque hasta los fariseos modernos y seguidores del movimiento anticrístico interpretan que Jesús con esas palabras no se refería a las manifestaciones de la Reina de la Paz, que bajó desde el cielo el 24 de junio del 1981, con el amor y el poder de Elías, para preparar en el corazón de los seres humanos un pueblo bien dispuesto a recibir al Señor que viene y que vendrá. Ella lleva a cabo el cumplimiento de una segunda venida del profeta Elías, para preparar en los corazones el camino del Señor. Este grupo de los tibios e indiferentes son la gran preocupación de nuestra Madre del Cielo porque finalmente, este tipo de católicos son personas que aún no se deciden a salir de su tibieza. Ciertamente que en el fondo, son personas que sí experimentan deseos de un cambio de vida, y que en sus conciencias llevan el interrogante de si dejar o no su antigua vida de mediocridad y de pecado. Pero nunca terminan por decidirse del todo por la conversión. En ellos, se cumple lo que dice nuestro Señor a la iglesia de la Odisea, cuando dice: tienes de positivo que no eres ni bueno ni totalmente malo, pero al fin de cuenta eres tibio, y recuerda que los tibios a Dios le dan náuseas. Por tanto, pon más empeño en tu conversión sincera, no vaya a ser que termine vomitándote de mi corazón y de mi boca. Apocalipsis 33, 14-16. 3. El grupo de los obstinados en el mal, y de los que ya se decidieron por el misterio de la iniquidad. Es el grupo de los obstinados en el mal, que en ese último año de la vida pública de Cristo, constituían la casta de los que hoy en día llamamos la casta de los empresarios y terratenientes, o también llamados fariseos de los tiempos modernos y de las ideologías teológicas progresistas. La característica de ese grupo era que dejaban anidar tanto en su corazón el deseo de poder, la idolatría del dinero
y la opresión a las clases más pobres, así como también la idolatría del dinero y prepotencia hacia los más pobres, hasta tal punto que terminaban volviéndose dobles en su personalidad y déspotas con los más sufridos, así como también opresores de las clases más necesitadas. Jesús, en el Evangelio de hoy, los define como aquellos que entre las almas son el pan elegido para los graneros de Dios, pero al mismo tiempo son pan fermentado con la muy mala levadura de su propia mala voluntad, que los convierte en cizaña y futuro pasto del infierno, a no ser que se arrepientan y cambien. Prácticamente Jesús los define como personas de muy mala voluntad y almas que, si no dan el gran salto hacia la conversión, terminarán siendo paja que arderá eternamente en el infierno. En resumidas cuentas, podemos decir que el Evangelio de este domingo es justamente: ahorita que faltan solamente 2 semanitas para que termine el año litúrgico, un pequeño adelanto y prefiguración de lo que será el juicio de Dios al final de la historia. Mateo 25, 31 a 46. El Evangelio de hoy nos dice que, como almas redimidas, ya somos el pan del banquete eterno, pero que tenemos que ser pan con levadura de buenas obras y sobre todo levadura de arrepentimiento. Porque al final de la historia, solamente aquellas almas que sean juzgadas como pan santo de Dios y con levadura de santidad entrarán en el banquete eterno del reino eterno de Dios.